Hola a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a hablar de un grupo sectario, la verdad es que bastante desconocido. Yo no había oído hablar nunca de él, pero un oyente del podcast en YouTube, en los comentarios, me hizo saber que bueno, es un grupo interesante y merecería la pena a lo mejor hablar de él. He estado informándome y la verdad es que es un tema bastante... Vamos a hablar de la Orden de los Nueve Ángulos, ¿vale? Que es un grupo... La secta de los Nueve Ángulos se escribe también O9A. Es un grupo ocultista y esotérico que surgió en el Reino Unido en la década de los 70. O sea, sería similar, muy similar a la iglesia del juicio final, a los procesanos, ¿no? De los cuales estuvimos hablando hace 15 días, me parece. Esta secta de los Nueve Ángulos, ellos se autodenominan pues que son una tradición hermética y satánica, aunque su filosofía y práctica son bastante diferentes de otras corrientes del satanismo, ¿no? Como por ejemplo la ya conocida iglesia de Satán de Anton Szandor LaVey. Y bueno, pues ¿qué tiene de particularidad esta secta? Pues que combina elementos de satanismo, nazismo, paganismo nórdico, hermetismo, misticismo islámico, entre otras muchas influencias, ¿no? Bueno, al final lo vamos a ver a lo largo del audio, ¿verdad? Esto realmente pues tiene como dos ángulos, no sería de 9 ángulos, sino de 2 ángulos, ¿verdad? O sea, tiene como dos... Esta secta tiene como dos vertientes, ¿no? Este culto, que es la parte, digamos, más esotérica, y una parte, digamos, a ver si soy capaz de no decir tanto, digamos, seguido, una parte que se corresponde con política, ¿no? Con grupos nazis, fascistas, neonazis, incluso de carácter bastante violento, y con prácticas no que rayen ya el borde de la ley, sino que lo sobrepasan ampliamente, incluso con delitos que su mera mención aquí en YouTube, en las otras redes tengo bastante menos problemas, pero YouTube, en YouTube hay muchas cosas que no se pueden decir. Entonces, bueno, cuando pase por esas palabras, pues intentaré buscar alternativas, ¿no? En fin, ya me entendéis. Bueno, ¿y cuáles serían las características principales de este culto satánico, ¿verdad? La secta de los Nueve Ángulos. La secta de los Nueve Ángulos se centra en el concepto de los nueve ángulos, que representan una visión compleja y multidimensional del universo. Este sistema incluye referencias a la numerología, la geometría sagrada y la astrología. Bueno, nada desconocido para nosotros, ¿verdad? La secta promueve un camino de iniciación individual que implica pruebas físicas, mentales y espirituales. Los miembros buscan trascender las limitaciones humanas a través de la confrontación con el caos y la oscuridad. Esto es muy similar, acordaros, al tema de la magia del caos, es decir, en general, a todo lo que sea sendero de la mano izquierda. Al final hay que entrar en un estado alterado de conciencia, yo me tengo que saltar las reglas establecidas, tengo que buscar atajos, ¿no? Acordaros, eso es el sendero de la mano izquierda, y eso implica, pues, hackearlo todo, el cuerpo, la mente, las leyes, hay que saltárselo todo para obtener aquello que yo deseo. La secta de los Nueve Ángulos ha sido criticada también y asociada con ideologías extremistas, incluyendo el neonazismo y el terrorismo. Ya la primera en la frente. Se me ha olvidado buscar el sinónimo. Algunos de sus textos promueven la violencia y el sacrificio humano, aunque no está claro si estos actos se llevan a cabo en la práctica o son simbólicos. Hombre, yo me imagino que son simbólicos, ¿vale? Es decir, al menos en Occidente. No es fácil andar haciendo los sacrificios humanos y quedar impune. Tiene una estructura descentralizada, ¿vale? O sea, a diferencia de otros grupos ocultistas, la secta de los Nueve Ángulos no tiene una estructura jerárquica clara. Esto es
Esto es lógico porque son delincuentes, es decir, operan en células independientes, lo que dificulta rastrear su influencia real, pues igual que estos grupos terroristas de Oriente Medio que todos conocemos y que no voy a nombrar para que no me censuren el vídeo, y que operan en forma de células, ¿no? De tal manera que una célula no sabe de la existencia de las otras. Y bueno, pues a pesar de la naturaleza marginal, delincuencial, ¿no?, podríamos decir, o al menos en una de sus partes, la secta de los 9 ángulos, pues ha influido en ciertos círculos de black metal y en grupos ocultistas modernos. La secta de los 9 ángulos es considerada peligrosa por muchos debido a su promoción de ideologías extremistas y su enfoque en la violencia y el caos. Además, su naturaleza secreta y descentralizada hace que sea difícil evaluar su alcance real o su impacto en la sociedad. Bueno, esto es lógico, ¿no? Esto es una táctica típica de grupos terror como ALC, por ejemplo. Es que esto es ridículo, sinceramente, esto es ridículo. Bueno, no sé, es que no me fío, es que me van a tirar el vídeo. Bueno, es igual, sigo para adelante. En resumen, la secta de los 9 ángulos es un grupo ocultista, controvertido y extremista que combina elementos de diversas tradiciones esotéricas con una filosofía centrada en la confrontación con la oscuridad y el caos. Esto nuevamente me viene a sonar mucho la magia del caos. Tiene una influencia limitada, hombre, lógicamente, siendo un grupo terrorista, o que se le acusa de terrorista, pero su notoriedad ha crecido en ciertos círculos de la cultura oculta y alternativa. La secta de los 9 ángulos sirve predominantemente como una vía de radicalización aceleracionista. Esto, digamos, es en la otra vía, ¿no? Es decir, esto tiene como dos partes, la parte clásica, esotérica, y luego la parte política, revolucionaria, etcétera. Entonces, dentro de esa parte, pues hay una vía que se llama de radicalización aceleracionista hacia la violencia basada en prácticas ocultistas a la que los seguidores de la Orden de los 9 ángulos se refieren como tradición siniestra, o sea, el sendero de la mano izquierda que todos conocemos, pero con derivaciones políticas, ¿no? Esto de radicalización aceleracionista, bueno, pues es eso precisamente, intentar procurar los cambios políticos, sociales, etcétera, pues acelerarlos, ¿no? A base de dar palos, en fin. Esta vía opera de manera bidireccional, tanto para llevar a individuos no radicalizados, por ejemplo, satanistas, que todavía no son miembros de la secta de los 9 ángulos, al tradicionalismo ocultista, como para exponer a los seguidores, los que son seguidores, ¿no?, de la secta de los 9 ángulos, a otros que refuercen tanto su desdén por la sociedad actual como su creencia de que la violencia es el catalizador óptimo para el cambio. Bueno, y como vector de radicalización tenemos que el modelo de la secta de los 9 ángulos, especialmente aquellos asociados con la corriente, o sea, a ver, aquí hay una cosa que llaman corrientes y también nexiones, ¿no?, que son como ramas, ¿verdad?, o derivaciones de la secta de los 9 ángulos, pero que están relacionadas con la secta de los 9 ángulos. Y entonces tenemos, por ejemplo, ponen como ejemplo de esto al Temple of Blood, el templo de la sangre, que bueno, pues es aún más radical que la secta de los 9 ángulos, sobre todo en la voluntad de cometer actos violentos, especialmente el terrorismo de actor solitario, de lobo solitario, ¿no?, como el asesino, el presunto, el asesino frustrado de Juan Pablo II, ¿no? Luego se demostró que no era un lobo solitario, pero bueno, sería el prototipo de lobo solitario. O sea, que estos del Temple of Blood son los malos de los malos. Los individuos asociados a la secta de los 9 ángulos tienen como objetivo movilizar a estos grupos extremistas, o a grupos extremistas que ya existan, o individuos ya radicalizados. Esto está ahora muy de moda, ¿no? Esto de se radicalizó por internet, ¿no?
todos los bustos parlantes de las televisiones del sistema tienen ya esa frase cliché. Se radicalizó por internet, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Son individuos, estos sí que podrían ser lobos solitarios, ¿no? Es decir, que han sufrido un proceso de radicalización, o grupos, ¿no? Y entonces pues se los moviliza para llevar a cabo hasta ataques violentos, o como parte de rituales ocultos para promover la teoría aceleracionista del cambio, según la cual operan, que ya os he explicado antes en qué consiste, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué ideología tenemos aquí? Ya os lo estaba adelantando, ¿no? Pero bueno, hay dos corrientes ideológicas principales dentro de la secta de los 9 ángulos. La primera es la que ya os he comentado, la secta original o classic, que se centra en los textos como Hostia, que es un texto, un libro, bueno, un panfleto, diríamos, que promueve la llamada conducta siniestra o de la mano izquierda, el sendero de la mano izquierda, que incluye, en este caso, acciones subversivas, ilegales e inmorales, ¿vale? Tanto en el mundo real como en Internet, junto con extensos rituales introspectivos y generalmente no violentos. Influenciada en gran medida, y aquí tendríamos el cabecilla, por David Mamet, creo que se pronuncia así, y la perspectiva ideológica de esta secta de los 9 ángulos tiene sus raíces en el tradicionalismo militante de Julius Evola, ¿vale? Y aquí la verdad es que yo quería hacer un alto, ¿vale? Porque ya estoy viendo yo muchos canales en YouTube donde se predica mucho el tema de la tradición perenne o tradición perennialista, el tradicionalismo militante, como de Julius Evola, que ya acabamos de mencionarlo, el rechazo del mundo moderno, la vuelta a la tradición, etcétera. O sea, no es que me sean antipáticos estos movimientos, yo no soy una persona política, ¿no? Tengo mis creencias, pero a mí lo que me gusta es el misterio, ¿no? Pero es que estos movimientos, a ver, que ya digo, no me son antipáticos, pero no termino de entenderlos, ¿no? Esto de la vuelta a la tradición perenne es como una corriente muy melancólica, ¿no? Muy ludita, y sinceramente yo no sé qué es lo que pretenden. Volver al siglo XVIII, a las operaciones sin anestesia, a las casas sin cuarto de baño, al trabajo infantil. Yo es que sinceramente no sé cuál es su pretensión, al margen de esa estética romanticona, donde lo romantizan todo, ¿no? Palabra que está ahora de moda. Estética romántica que vindican y que está muy bien, pero no hay que desechar la ciencia y el progreso, ¿no? Eso es muy peligroso. Cuidado con eso. La secta de los 9 ángulos comparte con otros neofascistas paganos la creencia en una espiritualidad primordial que ha sido suplantada por las religiones abrámicas, es decir, por las religiones del libro, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Cosa curiosa, pero luego muchos de ellos se convierten al islam. Sus doctrinas son apocalípticas y predicen una confrontación final entre la civilización mágica monoteísta y la espiritualidad europea fáustica primordial. Sea lo que sea que signifique eso de fáustica y primordial. Todos estos movimientos de corte, vamos a llamarlo neonazi, o es que no sé cómo calificarlos, tienen siempre esta cantinela. Las religiones abrámicas son débiles, son malas, son para el hombre débil, y ellos proponen pues como una vuelta, pero es una vuelta a algo indefinido, que a mí no me termina tampoco de cuadrar, ¿no? Es decir, es que algo como una cosa nórdica de dioses vikingos, parafernalia de hachas y antorchas que yo no termino de ver, ¿no? Las religiones abrámicas se podrá creer en ellas o no, pero no son religiones para nada débiles, pensar en el Islam. Al contrario, son religiones complejas con muchos matices, con una capa filosófica y ética muy importante, y lo que propone esta gente es algo intermedio, es una vuelta un poco a hace más de 2000 años, ¿no? Algo intermedio entre la mitología y el chamanismo. Esta cepa original de la secta de los 9 ángulos, bueno, pues tiene diversas manifestaciones, pero en general
se la puede conceptualizar como dividida entre un enfoque en prácticas esotéricas y ocultas individuales, sería una gran rama, ¿no? Y la otra gran rama, una manifestación más fascista que se presta a la violencia y al terrorismo basados en el odio. Eso es lo que dicen ellos, ¿eh? Yo no estoy juzgando absolutamente nada. La superposición que hay con el fascismo lleva a una parte significativa de estos seguidores de la secta de los 9 ángulos a adoptar las opiniones ideológicas de Mayat de que el enemigo de la evolución humana eugenésica es en última instancia el pueblo judío, ¿vale? Aunque las referencias directas son raras, ya que se utiliza un lenguaje codificado como... se utilizan palabras como mágico, nazareno, bueno, es un poco... hay que estar metido, ¿no?, en la gramática de ellos. La influencia de Julius Evola a través de David Mayat en los textos de la secta de los 9 ángulos es evidente. En este componente antisemita, ya que el enfoque mágico de Mayat es una clara réplica de las visiones del mundo tradicionalista de Julius Evola expuestas en su libro Rebelión contra el mundo moderno, así como un subproducto del tiempo que Mayat pasó en... pues este hombre pasó mucho tiempo en redes neonazis en el Reino Unido y su introducción coincidente a los escritos de Savitri Devi. Savitri Devi es una influencia considerable en la adopción por parte de algunas corrientes y nexos del hitlerismo esotérico, ¿vale? El hitlerismo esotérico consiste en la deificación y adoración de Hitler. Estoy hecho un kamikaze, ya este vídeo no va a subir. Una influyente líder dentro del movimiento, se llama Gillian Hoy, que es una cofundadora del Templo de la Sangre, Temple of Blood, usó el nombre de Devi como apodo de perfil en Facebook durante años, ¿no? De ahí viene ese nombre. La segunda corriente significativa dentro de la secta de los 9 ángulos está organizada alrededor del nexo conocido como el Templo de la Sangre, ¿no? Estos son los malos de verdad. El Temple of Blood, que está fuertemente asociada con la infiltración de grupos aceleracionistas neofascistas y de incitación a la violencia. Los libros de Temple of Blood, producidos por su división editorial interna, tienen una editorial que se llama Martinet Press, se puede buscar en internet, se venden libros de esa editorial. Contienen escenas gráficas que representan PD y lo que sigue, violencia física y sexual y más, con el objetivo de desensibilizar a su audiencia contra abusos extremos hacia otros. O sea, son tácticas para acostumbrar para convertir a la gente en monstruos y acostumbrarlos a matar. De aquí han venido algunos atentados famosos, ¿no? Luego comentaré un par de ellos. Con este objetivo de deshumanización, ¿no?, con el fin de generar violencia terrorista, el manual de entrenamiento del Templo de la Sangre descarta, digamos, la versión en plan tranquilote de la primera corriente, ¿no?, las acciones introspectivas originales de la secta de los 9 ángulos en favor de un enfoque totalizador de la violencia, ¿verdad? Esta perspectiva ha tenido un efecto considerable y persistente en gran parte del atroz espacio de Telegram conocido como la comunidad Terrorgram, ¿vale? Yo esto os lo pongo aquí, pero también lo desconocía, Es decir, parece que hay una parte de Telegram que se llama Terrorgram, donde esta gente esparce sus ideas y consignas y demás. Y bueno, pues vamos a ver un poco cómo es la simbología de los 9 ángulos. La simbología de los 9 ángulos es uno de los aspectos más complejos y centrales de la secta de los 9 ángulos. Representa una cosmología esotérica que combina elementos de geometría sagrada, etcétera, ¿no? Como hemos dicho antes. Los 9 ángulos son una representación simbólica de un sistema multidimensional que describe la estructura del universo, la conciencia y el camino espiritual. No se refieren literalmente a ángulos geométricos, sino a puntos de transformación o etapas en un proceso de evolución espiritual y cósmica. Bueno, esto tampoco querría decir mucho, es decir, muchos cultos sectarios, muchas iglesias tienen una descripción parecida, ¿no?
El número 9 tiene un significado especial en muchas tradiciones esotéricas. En la secta de los 9 ángulos representa la culminación de un ciclo, ya que es el número de un solo dígito antes de comenzar el 10. Buena apreciación. Simboliza la completitud, la transformación y el renacimiento. Cada ángulo es visto no como tal ángulo, sino como un portal o un umbral que conduce a una nueva dimensión de comprensión o existencia. Estos ángulos están asociados con fuerzas cósmicas, arquetipos y energías ocultas. Es decir, lo de siempre en este mundillo del esoterismo y del ocultismo. El símbolo más conocido de la secta de los 9 ángulos es la estrella de los 9 ángulos, que es una estrella que todos vosotros habréis visto. Es una estrella de 9 puntas que se construye a base de combinar 3 triángulos entrelazados. Lo habréis visto 1.000.000 de veces. Este símbolo es una representación visual de su cosmología. Los 3 triángulos entrelazados simbolizarían la interconexión de 3 fuerzas o principios fundamentales: lo físico, lo mental y lo espiritual. ¿Y esto a qué nos recuerda? Físico, mental, espiritual, a los planos, efectivamente, bingo. ¿Os acordáis de cuando vimos la serie del Kybalión? Que había muchas cosas que había que explicar con respecto a los planos. Luego en el Kybalión los 3 planos se desdoblaban en otros 3, que a su vez se doblaban. Bueno, había ahí una multiplicidad de planos, pero los 3 fundamentales, el físico, el mental y el espiritual, aparecen también aquí. También pueden representar la Trinidad de creación, preservación y destrucción. Bueno, cada punta de esta estrella de 9 puntas pues corresponde a uno de los 9 ángulos, que a su vez están asociados con diferentes aspectos de la realidad, como planetas, arquetipos, etc. El tema de los planetas es importante, ¿vale? En la cosmología de la secta, los 9 ángulos están relacionados con las 7 esferas tradicionales, los 7 astros tradicionales de la astrología hermética: la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. O sea, nos faltaría Urano, Neptuno, Plutón, pero bueno, ellos añaden 2 esferas más que representan lo oculto y lo desconocido. Tenemos por un lado entonces las 7 esferas clásicas que representan a los planetas tradicionales. La 8ª esfera simbolizaría el abismo o el vacío, un estado de caos y transformación radical que el iniciado debe atravesar para alcanzar la iluminación. Y la 9ª esfera representa la culminación del viaje espiritual, un estado de existencia trascendente más allá de las limitaciones humanas, ¿no? Parecería ser pues un símil a la budeidad, ¿no? O un pseudo estado de nirvana, no sé muy bien cómo calificarlo. Esta secta pues utiliza los 9 ángulos para describir el camino espiritual, que combinaría elementos del sendero de la mano izquierda, enfocado pues en la individualidad, la transgresión, la autodeificación, y el sendero de la mano derecha, también enfocado en la armonía cósmica y la unión con lo divino, o sea, los chicos buenos. Este enfoque dual pues reflejaría la idea de que el iniciado debe equilibrar fuerzas opuestas para alcanzar la iluminación, otro clásico también del esoterismo. En la práctica ritual, los 9 ángulos se manifiestan en un ritual específico llamado el rito de los 9 ángulos, justamente así. Y este ritual implica invocación de fuerzas oscuras, la confrontación con aspectos ocultos de la psique humana, y es visto como un método para acelerar el proceso de iniciación y alcanzar estados superiores de conciencia. Bueno, en definitiva, pues los 9 ángulos representarían pues un mapa del viaje espiritual del individuo. Cada ángulo es una etapa que debe de ser superada mediante la confrontación con el caos, la oscuridad y las propias limitaciones. Esto es otro clásico, otro ítem ya conocido de las ciencias ocultas. Y este proceso se considera necesario para alcanzar la gnosis o budeidad, conocimiento divino y autodeificación.
es una secta profundamente esotérica, como podemos ver, es esoterismo puro. O sea, si alguien os pregunta alguna vez, oye, ¿qué es eso del esoterismo? Esto que os acabo de explicar. Es esoterismo puro. Y lo que pasa es que esto está contaminado, bueno, pues con una serie de ideologías extremistas, que vamos a ver ahora más en profundidad. Como hemos dicho antes, la Orden de los Nueve Ángulos pues es una red de células conocidas como Nexions, poco estructurada, que por lo general pues está compuesta por unos pocos individuos por cada célula, y que se han vinculado a actos de violencia ritualista, sexual y terrorista por todo el mundo. En función de las características compartidas en algunos nexiones o células, se pueden identificar cepas definidas de adhesión a la orden de los nueve ángulos, ¿no? Bueno, pues han descubierto 218 nexiones de propaganda y nada menos que 764 asociados con difusión de materiales de PD y lo que sigue a continuación. O sea que dentro de este movimiento pues hay gente bastante poco presentable. Bueno, ¿y cómo se hace uno miembro de la secta de los nueve ángulos? Bueno, como podéis imaginar, esto no es fácil. No se basa en una membresía estrictamente examinada, o sea, que te vean otros, sino que está un poco diseñada para ser algo individual, ¿no? O sea, como que tú te radicalizas individualmente dentro de un marco proporcionado por figuras de liderazgo, eso sí que te lo proporciona el movimiento, ¿no? Las personas pueden buscar la guía de otro afiliado de la secta de los nueve ángulos o bien guiarse a sí mismos a través de las enseñanzas que se encuentran en Internet. Está la radicalización por Internet. Las personas y sus redes pequeñas, estas células, estos nexiones, ¿no?, de los que estamos hablando, pues se van inspirando unos a otros y tal, pero nunca llegan a pasar más de ser 12 personas por célula, ¿no? Para ser parte de esta comunidad, la persona debe comprometerse con el camino de la secta de los nueve ángulos y atravesar una metamorfosis personal y esotérica. Este camino se conoce como el camino séptuple o hebdomadría. Hebdomadría, lo vuelvo a repetir, con H y B, hebdomadría, que enumera las etapas de progresión. Las etapas son: primera, neófito; segunda, iniciado; tercera, adepto externo; cuarta, adepto interno; 5, maestro o maestra; 6, gran maestro; y 7, inmortal. Bueno, esto suena un poco a ¿cómo era esto? El amo del calabozo. Pero bueno, es una estructura, digamos, de tipo masónico, ¿no? En el momento en que tú tienes aquí categorías, ¿no?, de niveles de iniciación, pues eso es algo puramente masónico. Las personas pueden progresar a través de esta vía asumiendo una serie de roles de introspección que duran entre 12 y 24 meses, ni más ni menos. O sea, te tienes que radicalizar y comerte el coco a ti mismo durante 2 años, dirigiendo un nexo propio y pasando varios periodos en un entorno aislado y sin tecnología, bueno, como una bomber, ¿no? En conjunto, estos rituales sirven para desvincular a las personas de las relaciones sociales humanas típicas y hacerlas más susceptibles o sea, para utilizarlos como lobos solitarios, ¿no? Otras personas pueden tener una vía completamente diferente hacia la violencia en virtud de la lectura de materiales, consumo de propagandas y una posterior radicalización, y evitar otros ritos de iniciación más introspectiva, menos violentos, y progresando directamente a través de la violencia o el terrorismo. Bueno, como veis, son unas piezas de cuidado. Las diversas formas en que los afiliados pueden identificarse y progresar a través de estas vías
presenta un desafío persistente para la investigación, lógicamente. Es decir, esto es muy complicado el seguir la pista de esta gente. Se van viendo panfletos, se van viendo textos que aparecen por internet, hay artículos por ahí, hay algún libro, hay algún PDF, pero no es sencillo, porque estos son como el ejército islámico, vamos a decir. Veamos la estructura y ramificaciones de esta secta de los 9 ángulos. Como hemos dicho, esta estructura, bueno, pues está diseñada para empujar a individuos simpatizantes e interesados, pues a radicalizarse, a terminar en actos violentos, destinados, este es el objetivo, a colapsar la democracia occidental, ¿no? Este sería y ellos quieren socavar o colapsar la democracia occidental con técnicas aceleracionistas, es decir, creen de alguna manera que eso se va a producir sí o sí, pero quieren acelerarlo en el tiempo, infiltrándose pues en espacios digitales o presenciales de grupos extremistas violentos. Y ahora vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Ahí tienen algunas técnicas que llaman entrismo, roles de introspección, lo que hemos hablado ya de la infiltración en grupos extremistas. Por ejemplo, se suelen infiltrar entre anarquistas, bugalú, neofascistas, grupos de milicias, o bien en instituciones no extremistas. También pueden penetrar entre grupos de militares, policías, agencias de inteligencia. O sea, daros cuenta del peligro extremo que tiene eso, ¿vale? Si logran colonizar, yo qué sé, la CIA, imaginaros. Para las personas asociadas con la Orden de los 9 ángulos, los roles de introspección son un prerequisito necesario para alcanzar el nivel de adepto, ¿no? Esto parece ser que es como el ABC, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos con este tipo de operatividad que tiene esta secta es que al colocar a las personas en estos entornos inquietantes, ¿no? de violencia, etcétera, los creyentes pueden llegar a la conclusión de que el mundo es, pues eso, un lugar violento, saturado de individuos indignos, lo que lleva a que quienes asuman estos roles persigan lo que persigue la secta, ¿no? Que es la aceleración de un cambio a través de la radicalización que conlleve la destrucción de la civilización occidental. ¿Qué grupos o ramificaciones tiene esta secta? Pues fijaros, tenemos por un lado, todo esto está en Gran Bretaña, pero también en otros países. Hay un grupo que se llama Acción Nacional, que fue fundado en 2013, que fue el primer grupo de máscaras de calavera que surgió del foro de Iron March. Ryan Fleming, de Acción Nacional, sirvió como un conducto claro a través de los cuales los materiales de la secta y del Templo de la Sangre se abrieron paso hasta el espíritu del foro, ¿no? Es decir, esta gente, los de la secta de los 9 ángulos y el Templo de la Sangre, versión aún más radical de la secta de los 9 ángulos, se infiltran y distribuyen su propaganda, sus ideas. Tener en cuenta que es una secta organizada, que es una religión, que tiene ritos, ¿vale? Y esto lo están llevando a foros de gente que ya está radicalizada, ¿no? Lo siguiente, es decir, estamos aquí mezclando la gasolina con la nitroglicerina. Bueno, esta gente fue en su momento encarcelada, además por temas de pedo y lo que sigue, etcétera. Y bueno, pues parece ser que la policía terminó con eso. Hay otra ramificación que se llama la División Atomwaffen, fundada en 2015 a partir de la Iron March, y que está fuertemente infiltrada por el Templo de la Sangre, ¿no? Y fuertemente influenciada por su fundador y líder Joshua Caleb Sutter.
cuando se infiltró en la división Atomwaffen. Bueno, esto terminó pues como siempre, ¿no? Hubo una serie de arrestos, etcétera. Caleb y otros miembros del Templo de la Sangre fueron invitados a unirse a un grupo extremista y consiguieron por lo de siempre, es decir, su editorial, su grupo editor, Martinet Press, obtuvo una importante influencia de la cual difundir contenido hiperviolento en todo el floreciente ecosistema de Telegram llamado Terrorgram, ¿no? Así que ahí tenemos esa otra ramificación, división Atomwaffen. Tenemos también a otra división más, división Sonnenkrieg, esto es alemán. El grupo parece ser una rama de acción nacional, duró poco, pero su influencia ocultista tuvo un sonado eco, ¿no? Parece ser que practicaban o se definían como una entidad nacional socialista esotérica. Esto es como otra rama extraña también, que es se llama también esoterismo nazi o esoterismo hitleriano. Hay un canal por ahí que se llama Pura Virtud, Cine y Literatura, que yo os recomiendo que escuchéis, y tiene muchos vídeos sobre Julius Evola, la tradición, el esoterismo nazi y todo eso, ¿no? Hay otro grupillo aquí que se llama División Feuerkrieg, fundado en 2018, que, bueno, pues planearon actividades extremistas, terroristas, violentas. Se le ha asociado con la secta de los 9 ángulos. Se detuvo a un especialista del ejército de los Estados Unidos al que se le acusó de... Por eso os digo yo el tema de la peligrosidad, ¿no? Es decir, o sea, se habían infiltrado dentro del ejército y habían radicalizado a uno, pero claro, ese uno sabe, es un militar, ¿no? Sabe fabricar explosivos, ¿vale? Entonces, ojo, en fin. ¿Cómo es la propaganda y la literatura de esta secta? Los textos asociados con la secta de los 9 ángulos desempeñan un papel similar a los textos que movilizan y componen la literatura yihadista. Es decir, estos funcionan como la yihad. Se centran pues en blogs, libros de naturaleza filosófica que buscan incitar a lectores a la violencia, los textos de David Mamet, son pues influencias críticas, etcétera. A diferencia de sus correligionarios en grupos más explícitamente neofascistas como Atomwaffen Division o como tiradores en masa individuales como el tirador de Buffalo Payton, pues la secta de los 9 ángulos no fomenta explícitamente la creación y promoción de manifiestos como una fundación de la actividad propia de la secta, porque es una religión, de hecho. O sea, no, lo que pasa es que luego pues ha servido como base de grupos terroristas, ¿no? Pero los textos de esta secta, de la secta de los 9 ángulos, también alientan a las personas a participar en actividades políticas extremas y a ir más allá de las normas y leyes sociales. Esto se manifiesta como pues infiltrarse en grupos extremistas, agencias gubernamentales, el ejército, etcétera. O sea, les incita. Esto viene, por ejemplo, en el texto de Hostia, ¿no? Que dirige a los iniciados a asumir el papel de activista político extremo y así defender puntos de vista heréticos, por ejemplo, involucrándose en el activismo de extrema derecha o alternativamente unirse a la policía. Bueno, lo que ya hemos comentado, ¿no? No voy a hablar del tema de los libros y tal, porque bueno, tengo que añadir todavía más términos que ya aparte de lo que es de los que he dicho me van a echar abajo el vídeo al final, ya veréis. Y bueno, pues podemos hablar también un poco
de la estética de los sectarios. Nada, un par de palabras. Hay un diseñador que se llama Dark Foreigner, ¿vale? Un diseñador gráfico prolífico y talentoso que ha proporcionado mucha estética visual y ha fundado o ha dado una nueva vida visual a la Siege Culture, no sé si se pronuncia así. Siege en inglés me parece que significa asedio o asalto, la cultura del asedio. Y bueno, pues podéis buscarlo por internet para haceros un poco una idea visual de cómo viste esta gente, de cómo se presenta, de cuáles son los cómics, el tema cultural por el que se mueven y todo esto, ¿no? Y bueno, pues os dije antes que estos estaban relacionados con algunos atentados conocidos. Bueno, parece ser que hubo aquí unos asesinatos. Se detuvo a uno de ellos que se libró porque era esquizofrénico. Claro, el reclutamiento de individuos que presentan enfermedades mentales o personalidades inestables es una táctica que utiliza la secta de los 9 ángulos, ¿no? Sin embargo, no es lo que hacen otros grupos terroristas como Al-Qaeda o el ISIS, que buscan eliminar pues estos individuos con enfermedades mentales de sus grupos, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues porque es una especie de mitología de la secta de los 9 ángulos, ¿no? O sea, que presentar la inestabilidad psicológica como una herramienta operativa útil, ¿no? Estos individuos son llevados a una esfera de influencia y se los prepara para que se conviertan en recursos y peones que pudieran llevar a cabo violencia caótica en su nombre. Acordaros de la película de El Exorcista 3, ¿no? ¿A quién recluta el demonio para sus propósitos? Pues se va a un hospital psiquiátrico y se apodera de ellos. Luego, bueno, pues nuevamente tenemos el tema de la violencia sexual, especialmente con Meno y lo que sigue, con el objeto de encadenar a los humanos a su estado degenerativo, etcétera, que les impide trascender. Y bueno, pues ha habido varios casos en el Reino Unido, ha habido más acciones criminales, pero también ha habido arrestos, ¿no? Donde se ha metido en la cárcel a esta gente pues por amenazar a periodistas, por ejemplo. Y bueno, pues y estos están relacionados además, no sé si os acordáis del atentado este de Christchurch en Australia o en Nueva Zelanda, creo, estoy hablando de memoria. Creo que fue por 2017, no sé si os acordáis. O sea, un tío aparcó en una furgoneta, salió con 2 fusiles de asalto y se lió a tiros en una iglesia donde había, no sé si negros o chinos o algo así. Mató un montón de gente, ¿no? Y no sé si os acordáis también del asesinato de Breivik, el noruego, ¿no? Este que decía que era masón y no sé qué. Bueno, dijo un montón de cosas del mismo, no sabemos al final qué era. Bueno, este tío mató a 85 adolescentes en Noruega, en un acto, en un campamento de verano del Partido Socialista de Noruega. Mató 85. Esto no es ninguna broma, ¿eh? Y yo creo que toda esta gente mama de este tipo de cultos sectarios que representa la secta de los 9 ángulos. Tiene una parte esotérica, que es la que hemos visto, que bueno, pues puede ser parecida pues, a cualquier secta satánica y tal, sin más, pero que luego, por razones desconocidas, deriva en una parte oscura, ¿no? Oscurísima, que ya os he explicado, ¿no? Entonces, bueno, pues moviéndose en espacios pre-radicalizados para conseguir la infiltración. La superposición de las prácticas esotéricas y ocultistas
pues entran en el marco del fascismo espiritual, especialmente los que se derivan de la interpretación militante de Julius Evola, del movimiento religioso perennialista, tradicionalismo. Bueno, pues claro, esto es como aquello que decían de la transición, ¿no? De la ley a la ley pasando por la ley. Empiezo por prácticas esotéricas y ocultistas relacionadas con el fascismo espiritual, de ahí paso al fascismo, de ahí paso a gente radicalizada en internet, de ahí a actos violentos y de sabotaje, y luego al terrorismo, y luego ya, bueno, a todo eso que no puedo mencionar para que no me borren el vídeo. En fin, creo que ha quedado claro. Llevo 45 minutos, esto ya es mucho para un audio. Y bueno, pues creo que hemos tocado ampliamente un tema muy desconocido en general y muy desconocido para mí. Me lo sugirió, como ya os dije, un escucha de este santo podcast. Y bueno, pues dicho y hecho, me picó un poco la curiosidad y aquí está como producto de todo ello este audio, que espero que os haya gustado. Si es así, le dais un like, y si os gusta el canal, en el canal que lo estéis escuchando, pues os suscribís a él. Esto se difunde en YouTube, en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast, y en mis canales de WhatsApp y Telegram, que tenéis por ahí en la página de YouTube, por ejemplo. Así que pues nada, espero que os haya gustado y hasta el siguiente.